Todos tenemos un volcán dentro, guardamos tantas cosas que un día, ¡pum!, salen de un empujón. Hoy es 19 de septiembre, una fecha que jamás podremos olvidar en la isla de La Palma. Un antes y un después marcado por gigantes lenguas de lava, por estrepitosos rugidos de un fenómeno de la naturaleza que no dejó de ser, para muchos palmeros y palmeras, yo diría prácticamente para todo, un auténtico monstruo. Desde aquí, desde Onda Cero La Palma, a pesar de que ya han pasado 2 años desde aquella erupción del volcán que posteriormente fue bautizado como Tajo Gaite, seguimos muy pendientes de las necesidades que siguen presentando los afectados, pero sobre todo también seguimos muy pendientes de cómo se encuentran ellos anímicamente hablando. En esta ocasión, para conmemorar este segundo aniversario de la erupción, recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Meñi López, afectada. Meñi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, buenos días. Y por otro lado recibimos también a Fátima Ramos, vicepresidenta de la Asociación Plataforma de Afectados por el Volcán Cumbre Vieja 2021 y también afectada. Fátima, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, verdaderamente una fecha bastante significativa, como decía al principio, difícil de olvidar, y aunque nosotros queremos centrarnos en el presente y también en el futuro, porque la vida continúa, sí que es cierto que es muy complicado no recordar qué estábamos haciendo nosotros ese día, cómo era nuestra vida, nuestra rutina con nuestra familia. Meñi, me gustaría empezar por ti. ¿Cómo recuerdas aquel 19 de septiembre? ¿Qué estabas haciendo? Pues yo recuerdo que aquel 19 de septiembre, cuando sentimos el temblor grande de las 11 y algo de la mañana o las 12, estaba en casa, porque bueno, los domingos de preparar las cosas de la semana, de la comida, de la ropa, y cuando nos sentamos a comer, justo nos sentamos a comer, y la mesa de la cocina miraba hacia el volcán, hacia donde salió el volcán, y mi hijo fue el primero que se dio cuenta, que nos dijo, hay humo en la montaña, y ahí nos dimos cuenta, bueno, nos estábamos sentando a comer, de hecho la comida se quedó encima de la mesa, la comida estuvo días encima de la mesa. Fátima, en tu caso, tu casa estaba cerca, por debajo del colegio de Todoque, en esa zona del Pampillo, en ese camino del Pampillo, pero verdaderamente, ¿cómo lo recuerdas tú ese día? Pues bueno, ese día desde madrugada ya estaba en pie, ¿no? Estaban los WhatsApp, las amigas, y desde las 6 de la mañana ya me senté en el sofá porque yo antes no había sentido temblores en el entorno, yo por lo menos en mi casa, ¿no? Pero ese día sí lo sentí, entonces ya me levanté y ya no pude dormir, y allí estuve en el sofá, ¿no? Luego me preparé, había misa de 10, entonces me fui a la parroquia. En la parroquia, la verdad que cierro los ojos y lo estoy viviendo, ¿no? Porque estábamos dentro de la iglesia con temblores constantemente, y nosotros digo, bueno, pues nada, nunca lo habíamos vivido, era primera vez, pues nada, allí dentro estábamos, ¿no? Nadie nos había alertado de nada más. Y cuando salimos estuvimos un rato hablando fuera, en el pórtico de la iglesia, en la plaza, hubo un temblor grande también, y luego ya cuando ya me fui, ya fue cuando fue el fuerte, a 11 y algo, ya fue el fuerte y vi que había derrumbe en la cumbre, es decir, hubo derrumbe, ¿no? Pero nada, yo estaba mi cuñada conmigo, estábamos en la casa preparando el almuerzo, preparando todo, y nada, a las 3 de la tarde ya cuando con la mesa preparada, la tele encendida, pendiente, cuando ya dijeron que había explotado el volcán, entonces me asomé fuera y vi el volcán, el humo, pues delante de mi casa, ¿no? A kilómetros, pero obviamente lo veía desde mi casa claramente, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí la odisea. ¿En algún momento, después de esa erupción, pasadas las 3 de la tarde, llegaron por casualidad a imaginar la magnitud que alcanzaría este volcán, Meñi? Yo no. Yo, de hecho, dentro de la ignorancia, pensé que eso sería algo... O sea, lo primero que yo pensé fue, esto se va a pasar en un momentito, eso saldrá un poquito de lava, a lo mejor ni siquiera veremos la lava y esto se acabará pronto, dentro de la ignorancia, claro. Fátima, ¿lo viviste igual que Meñi? Sí, yo creo que dentro de la ignorancia, es decir, cuando yo lo vi erupcionar sabía que algo venía, ¿no?
y vi aquella, ya tenía altura la explosión que hizo, ¿no? Digo, no, esto viene fuerte, pero nunca pensé que cogiera la magnitud que cogiese, ¿no? Porque estabas acostumbrado a que las imágenes que veías normalmente eran las del volcán de San Juan, y era dentro como de un barranco y aquella lava fluida. En este caso no fue para nada así, ¿no? Y claro, yo no lo pensé, ¿no? Hasta incluso cuando iba para casa a recoger lo poco que pude, me despedí de la casa, pero hasta pronto. Es que incluso yo recuerdo cuando era más pequeño que mis abuelos, bueno, que en paz descansen, ya lamentablemente fallecieron hace unos cuantos años, pues me hablaban, por ejemplo, pues eso del volcán de San Juan, del volcán Teneguía, y parecía toda una aventura, ¿no? Un cuento, algo digno de vivir, porque era para ellos como un auténtico espectáculo. Sin embargo, lo que nosotros vivimos en el año 2021 nada tiene que ver con un cuento o con una aventura que alguien quiere vivir, sino todo lo contrario, estamos ante una catástrofe, Meñi. Sí, porque cuando empezamos a hablar con los vecinos mayores, Fátima también lo sabrá, a lo mejor por su madre que lo vivió y sus vecinas, pues fue algo, por ejemplo, el Teneguía fue como muy apacible, ¿no? El San Juan les cogió más pequeñas, ellas cuentan mucho, las vecinas, sobre todo allí en el barrio, en la laguna, contaban lo que habían vivido, pero fue como muy, como dices tú, como pues una aventura, como algo muy idílico, ¿no? De lo que es vivir un volcán. Y el Teneguía pues lo mismo, algo muy turístico, algo para ir a ver, para acercarte y asomarte, pero esto es verdad que la magnitud que esto alcanzó, nada que ver, porque ya esa misma noche ya estaba llevándose casas por delante. Fátima, verdaderamente han pasado ya 2 años, para algunas personas puede que haya pasado mucho tiempo, para otras no tanto, algunas personas a lo mejor sienten que el volcán erupcionó ayer, pero verdaderamente, en tu caso, ¿crees que 2 años son suficientes para recuperarse emocionalmente, hablando de ese impacto tan grande que sufriste, tanto tú como tu familia, como Meñi, por supuesto? No, vamos a tardar mucho en recuperarnos. Primero, nunca se va a olvidar, eso dado por supuesto, ¿no? Pero recuperarnos, no. Habremos pasado el duelo, por así decirlo, como en un principio, ¿no? Se decía, pues todo lo que has perdido. Pero luego yo empiezo a pensar y digo, es que no me ha dado tiempo. Es decir, yo, la verdad, en mi trabajo nunca he dejado de trabajar. Esos días teletrabajé, me dejaron hacerlo, teletrabajé lo que podía, porque obviamente estaba de un lado para otro. Y luego empecé con lo de, pues en la asociación, empecé a moverme, ¿no? Entonces, obviamente te paras y dices, 2 años. Pero es que esto no se va a olvidar jamás y esto todavía duele en el alma, todo lo que ha pasado duele en el alma, ¿no? El ver que ya no vas a estar en el lugar como mismo estabas, no el que tengas tu propiedad, tu vivienda, tus cosas alrededor, tu familia, sino también el barrio en sí, ¿no? El barrio en sí, tal cual estaba, no va a poderse recuperar. Y si se llegara a recuperar no será ni con esta generación y tal vez ni con la siguiente. Meñi, en tu caso vivías de alquiler, tengo entendido que fueron 7 años viviendo en la misma casa, que también quedó, por supuesto, sepultada por la lava, pero además en tu caso hay que añadir que no solo perdiste la casa en la que vivías de alquiler, sino que también perdiste tu trabajo. Sí, porque yo trabajaba en la laguna y claro, mi puesto de trabajo también se lo llevó el volcán. ¿Y cuál fue esa salida más inmediata que tuviste que tomar para poder intentar nuevamente volver a empezar tu vida, para seguir trabajando? Porque hay que seguir comiendo, hay que seguir saliendo adelante. Claro, es que fue un poco complicado. Hasta febrero yo no pude retomar mi vida laboral. ¿Y hasta entonces te viste o te sentiste respaldada, por ejemplo, por parte de la administración pública, Meñi? Bueno... no te voy a decir que no del todo, pero no tanto como tal vez tendríamos que habernos sentido. Pero yo tal vez lo que sí reivindico, la parte que más me duele de todo esto es el abandono, el hecho de que nadie se pusiera en contacto conmigo y me dijera cómo estás. Por ejemplo, yo tengo un menor a cargo, en ese momento de la erupción, mi padre, que pasa temporadas grandes conmigo aquí en La Palma, pues estaba aquí conmigo. En ningún momento nadie me llamó para saber cómo estábamos. Y esa parte sí, eso sí que lo echo mucho de menos. Con Fátima lo hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿no? Ese abandono, ¿no? Bueno, pues ahí está y mientras tú te resuelvas,
Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Que nos hemos tenido que resolver nosotros la vida. En este caso estamos hablando de la parte más humana, que sobre todo es la más importante, que es la que Meñi tanto ha añorado, la que más yo creo que todos los afectados han echado en falta y que más se valora, y que nosotros desde aquí también hacemos hincapié, ¿no? Como decíamos al principio, nos preocupa el estado de ánimo, cómo se encuentran ustedes después de todo este tiempo. Pero en el aspecto político, en el aspecto mucho más técnico, Fátima, ¿crees que, por ejemplo, desde la asociación, desde la plataforma, quedaron conformes con la gestión que se hizo de la situación de emergencia volcánica que se vivió en el año 2021? No, siempre lo hemos dicho que no estamos conformes, se podía haber hecho mejor, y más cuando ya se sabía que las posibilidades eran muy altas, pero no una semana antes ni un mes antes, ya se sabía que iba a haber una erupción en la isla de La Palma, ¿no? Y por esta zona. Entonces, la gestión para nosotros ha dejado mucho que desear. Y bueno, que nos ha cogido a todos de improviso, hasta ellos mismos también, a la administración, a los dirigentes, ¿vale? Lo podríamos entender, pero hoy hace 2 años y hay muchas cosas que están sin resolver, pero muchas cosas importantes para que tu ansiedad como afectado, para la tranquilidad que debemos de tener, la tengamos. Y eso está pasando factura, está pasando mucha factura, al no tener la transparencia necesaria, el que los números se digan, se oigan como deben de ser, cuántos hay afectados por una cosa, por la otra, en la actualidad también, ¿no? Es que es un cómputo total. Entonces la gestión en ese momento, vale, podíamos haber dicho, de acuerdo, nos ha cogido a todos de sorpresa, aunque ellos ya de por sí lo sabían y sabían que iba a pasar, porque entiendo que estuviesen informados por la parte científica, entendemos, ¿no? Pero ya pasado los días, los meses, ya tú vas viendo, pero es que no se está moviendo nada, mucha reunión, nos han tenido muy entretenidos para un poco ir pasando, y eso no ha sido bueno, porque la ansiedad la seguimos teniendo, la ansiedad porque tú tienes unas expectativas o tienes unos sueños, unas ilusiones, pero como no te han dicho concretamente qué va a pasar con nuestra propiedad que está allí, que sigue siendo nuestra, pues esa intranquilidad no nos está viniendo bien para nada. ¿Da tiempo, Fátima, en solamente 15 minutos sacar toda tu vida por la puerta? Es que cuando llegabas allí ibas con unos, con otros, y te decían 15 minutos, no puedes, ¿para dónde vas con 15 minutos? Yo que en mi caso 25 años, mi madre que en su caso eran 61 años en su vivienda. ¿Cómo vas tú a pretender que una familia se lleve todo de la casa en 15 minutos? Hombre, por eso entiendo yo que para justificar pues hicieran luego la partida de los enseres. Pero es que con 10.000 euros los enseres que estaban dentro no se cubrían en muchas ocasiones o en muchas circunstancias. Pero bueno, entiendo que por eso harían esa partida, porque es que no dio tiempo a nada, y en 15 minutos y alguien detrás de ti diciéndote qué te llevas, qué coges, pero vamos a ver, que es mi vida, que no es solamente el bien material, sino que hay algo más. Entonces es complicadísimo, ¿no? Corre para arriba, corre para abajo, para allá, para un lado, para otro, la casa llena de arena, todo de patas para arriba. Entonces no podías, y además el mobiliario, ¿para dónde te lo llevabas? Si te hubieran dejado más tiempo, ¿para dónde te lo llevabas? No teníamos dónde llevar nada, ¿no? Es muy complicado, Meñi. Verdaderamente hay personas que, bueno, como ustedes, han rehecho su vida aquí en la isla de La Palma, no les ha quedado otro remedio que seguir remando incluso contracorriente, pero también es cierto que hay afectados que decidieron, bueno, dejar toda su vida atrás e incluso rehacerla fuera de la isla de La Palma. ¿Eres capaz, Meñi, de entender ese sentimiento de abandono entre comillas? Cuidado con lo que estoy diciendo, de decir, no puedo ver ese paisaje, necesito cambiar completamente de contexto, de escenario, me marcho de la isla de La Palma. Yo lo entiendo perfectamente. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy de Tenerife y tengo allí a mi familia. Y claro, me llamaban desde el momento que entró en erupción, cuando el niño dijo que había humo en la montaña, ya empezaron las llamadas, porque encendimos la tele, ya empezaron las llamadas y
Y todo el mundo me decía, ven, para mí era abandonar a mis vecinos, a mis amigos, era abandonar el entorno, era abandonar la isla. Yo no me planteé en ningún momento irme, porque tenía la sensación de que estaba abandonando y que era de cobarde irme y dejar a los demás aquí. Pero entiendo perfectamente que la gente se tuviera que ir, porque era muy duro, era muy duro. Yo, por ejemplo, en el momento que me evacuaron, ese mismo día, me fui a Tacande, a casa de una amiga que me brindó su casa. Y estaba enfrente del volcán, o sea, lo tenía en línea recta 1,5 kilómetros. Y fue un mes muy duro de ver el volcán constantemente. Yo entiendo que la gente no quisiera estar y no quisiera vivirlo. Meñi, ¿y si en este momento, por casualidad, te diesen la posibilidad de volver a vivir exactamente en el mismo punto? Si se diese la posibilidad, por supuesto, porque a lo mejor técnicamente hablando no es viable, pero si te diesen esa oportunidad de estar en ese escenario a lo mejor tan oscuro, tan inhóspito, ¿crees que volverías a tus raíces, por decirlo de alguna manera, o ya es algo a lo que hay que renunciar? Yo tengo como sentimientos encontrados en ese sentido, ¿verdad? ¿no? Correcto. Porque pienso, ya no es lo mismo. Es verdad que todo que sé que no existe, todo que es muy duro, ¿no? Porque no existe todo que. La laguna hay media laguna, y yo desde el momento que me vine aquí a vivir a La Palma, viví en la laguna y era mi barrio de adopción, y yo me sentía y me sigo sintiendo muy lagunera. Entonces, para mí aquel es mi barrio, y yo cuando paso por la laguna me duele mucho, me duele no estar ahí. Pero sí, yo creo que sí, con el tiempo sí volvería a vivir en la laguna. Fátima, tuviste que abandonar tu casa, una casa que quedó sepultada bajo la lava, lamentablemente, como la de tantos afectados y afectadas, y hasta la fecha, ¿dónde has estado viviendo? Bien, hasta la fecha yo desde ese primer día, desde ese 19 de septiembre, me fui para la casa de mis suegros, era lo que tenía más próximo. Mi suegra había fallecido hace un mes y mi suegro falleció el 30 de septiembre. Un mes casi, pues ya el volcán en erupción, ¿no? Entonces era la casa que teníamos y para allí nos fuimos. Y allí seguimos en Tazacorte, estamos en Tazacorte, en el barrio de Marina, y allí seguimos. La verdad que gracias, pues yo renuncié a casas provisionales porque me llamaron para acceder a una casa modular, a un contenedor, a una casa de madera, pero como tenía la casa donde estaba, pues lo preferí, renunciar, dejarle el paso a otro. Y no obstante, bueno, como tenía también mascotas, animales, pastores alemanes, pues entonces no lo veía adecuado y por eso pues me he quedado allí y allí continúo. Dadas las circunstancias, dado bueno, el momento histórico que nos tocó vivir en el año 2021, para desgracia de muchos, para desgracia de todos realmente, ¿qué le diría Fátima a todas esas personas que no han tenido la cultura, por ejemplo, de asegurar sus casas? Sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una isla activa, bien, volcánicamente hablando. Pues hoy por hoy, yo que no la tenía asegurada y que mi casa pues estaba bien la casa, ¿no? Y el espacio también, con lo cual pues no he podido rehacer mi vida tan rápido como lo hubiera querido, sino he tenido que esperar por las ayudas que han llegado y a esperar, porque hay que seguir esperando, porque con eso obviamente no te alcanza, ¿no? Para volver a reiniciarte. Pero sí, les diría que hay que asegurar, pero de todas maneras, no obstante, la condición de seguro hay que cambiarla, porque dentro de un seguro, es decir, en este caso, porque el consorcio está ahí, pero una aseguradora, dentro del seguro no hay en ningún momento una catástrofe volcánica, con lo cual hay que cambiar el seguro para este tipo de catástrofe también, porque claro, nosotros esa primera semana intentamos asegurar y las aseguradoras nos decían que no, porque claro, el consorcio dijo el 20 de septiembre que solo se atenderían aquellas propiedades que estuviesen aseguradas hasta ese día, hasta el día de la erupción, con lo cual esa versión la cambió el 5 de octubre, que estuvo bien para todos aquellos a los que el volcán tardó en llevarse la casa, la propiedad, porque pudieron asegurar, y mientras cubrían los 7 días de margen que les daban, pues entonces pudieron cobrar el seguro y han podido rearse su vida. Por eso esa parte muy bien, pero sí, yo creo que hay que asegurar de aquí en adelante. Esa lección creo que la hemos aprendido, sobre todo en el entorno rural,
Porque claro, es que no es costumbre, pero no es costumbre de aquí. Seguro que nos vamos a otras islas y pasa lo mismo. Nos vamos fuera de aquí, de Canarias, y pasa lo mismo. En sitios rurales donde no tienes un vecino arriba, un vecino abajo, donde no tienes nada alrededor, que si se rompe una tubería, molestas a alguien y entonces ya te pueden denunciar, ¿no? Estás en un entorno donde tienes un espacio dentro, tu vivienda, tu parcela, tu huerta, tienes un espacio para poder estar. Con lo cual sí, yo estoy convencida de que, bueno, yo la casa de mis suegros, al tiempito, bueno, el 20 de octubre me desalojaron, pero el 14 de octubre la aseguré, no me dio tiempo antes, ¿no? Y la aseguré. Y bueno, y asegurada está ahí, la voy a tener asegurada, ¿no? Es que ya es una opción que sí o sí la tenemos que tener. Meñi, a modo personal, ¿cómo concibes que en estos momentos todavía haya afectados que tal vez no hayan recibido las ayudas, que sigan viviendo en una especie de contenedores, como se les ha catalogado hasta el momento, o que, bueno, tal vez sigan incluso alojados en establecimientos turísticos? ¿No crees que se está jugando, si cabe, con la dignidad de las personas, Meñi? Yo pienso que se está jugando con la dignidad de las personas desde el minuto 1. Y es verdad, como decía Fátima, que al principio, pues bueno, pues también nos quedó grande a todos. Entendemos que también a los políticos y a las personas, a los técnicos, a las personas encargadas de hacer las gestiones, pero han pasado 2 años. Y en 2 años creo que ha habido tiempo de solucionar y de solventar muchas cuestiones y la vivienda digna es una de ellas. Además es constitucional, ¿no? El derecho a la vivienda digna, y aquí no lo hemos vivido. Aquí hay muchas personas, pues como tú dices, todavía están alojados en establecimientos turísticos a día de hoy, o sea, 2 años después. A modo de conclusión, para cerrar esta entrevista, desde mi punto de vista, una emotiva entrevista que a mí de verdad que me ha emocionado profundamente, sobre todo, bueno, conocer de primera mano la realidad, que ya la conocía desde la época, desde el año 2021, pero no es lo mismo cuando uno se sienta frente a frente, cara a cara con personas como ustedes, como Meñi, como Fátima, como tantas personas que lo han vivido en carne propia. Pero como reflexión final, incluso hasta a nivel filosófico, sí me gustaría preguntarles si el volcán Tajo Gaite forma parte de vuestro pasado, de vuestro presente o de vuestro futuro. Meñi. Yo todavía me emociono, ¿no? Cuando pienso en el volcán, y claro, hoy es un día muy simbólico, ¿no? No es que no me acuerde nunca, porque además lo tengo enfrente. Todos los días frego los platos y lo tengo enfrente. Yo creo que va a formar parte de nuestro pasado, nuestro presente es evidente, de nuestro futuro, siempre, y de las futuras generaciones, de la generación de nuestros hijos, de las hijas de Fátima, de mi hijo, porque va a estar siempre ahí, y va a ser siempre como ese puntito de inflexión. Yo tenía una amiga que decía de broma siempre que tenemos, o sea, que ya no se habla de la era antes de Cristo y después de Cristo, sino antes del COVID y después del COVID. Y yo creo que aquí, en La Palma, para los palmeros de nacimiento y de adopción, el punto de inflexión es antes del volcán y después del volcán. Fátima, ¿cuál es tu sentimiento al respecto? Sí, es que estoy con Meñi. Hay un antes y un después, pero el volcán, este volcán Tajo Gaite va a ser el antes, el ahora y el después, ¿no? Y va a marcar un nuevo futuro, un nuevo presente para la isla de La Palma y para este Valle de Aridanes. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y lo primero de todo es decir, si no tienes una ordenación del territorio donde hagas un conjunto y un cómputo total de lo que es agricultura, turismo, vivienda, infraestructura, no podremos salir adelante, no podemos seguir parcheando. Y es algo que sí le solicitamos a las administraciones, a las instituciones, no podemos seguir parcheando. O hacen un conjunto y trabajan conjuntamente, es decir, ¿han trabajado conjuntamente? Vale. Pero tú, para llevar la documentación, tienes que ir a varios sitios, a un sitio, a otro y a otro. No, vamos a unificar. Si hubiéramos unificado desde el primer momento, yo creo que todo se hubiera llevado de diferentes formas. Con lo cual sabemos que es el antes, el ahora y el después, y siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que ser conscientes de la realidad. Y sobre la realidad que tenemos, trabajarla. No podemos empeñarnos en ciertas cosas que tal vez no serán posibles, me refiero de cara al afectado, al damnificado, ¿no? Porque habrá cosas que no serán posibles. Entonces no podemos empeñarnos en algo que no va a ser.
pero sí, nos tienen que ilusionar y la esperanza no la puedo perder. Es que por eso yo creo que uno está aquí, Meñi también, ¿no? Porque hemos tenido claro que hemos visto la realidad desde el primer momento, no podemos dejar de luchar, aunque a veces no se nos oiga, pero siempre hemos estado ahí. Siempre, poquito a poquito, en silencio, pero hemos estado, porque es que hay que hacerlo así. No nos podemos agobiar, ni crear nuestra ansiedad, ni dormir por esto, porque si no acaba con nosotros. Tenemos que pensar en los que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en los que eran y en los que podrán ser. Y tenemos que pensar en todo, ¿no? Y por eso no podemos abandonar y seguir en la lucha. Ese, vamos, para mí, resumen y mensaje, ¿no? Nuestra ansiedad, sí, hay días mejores, días peores, pero tenemos que estar en la brecha siempre, siempre. Y recordando, da igual, o con un comunicado, con una manifestación, con una concentración, o con salir en los medios. No hace falta tampoco hacer tanta bulla, pero estar constantemente, y que todos los hagamos. Que no nos dé miedo de salir en un medio de comunicación y decir lo que nos ha pasado y lo que sentimos y lo que realmente debe de pasar para que esto cambie, para que volvamos a estar tranquilos. Es decir, y eso es lo que yo transmito, ¿no? Transmito a mi gente. Cerramos, por supuesto, con este bonito y emotivo mensaje. Incluso se me llega a quebrar un poco la voz. Fátima, Meñi, muchísimas gracias en primer lugar por habernos visitado, por haber aceptado esta invitación y sobre todo lo más importante, muchísimas gracias por habernos abierto vuestro corazón. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias.